Dios los bendiga donde quiera que se encuentren, donde quiera que estén. Sigo con la enseñanza de los dos reinos. Antes de continuar, entrar al capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, estoy pasando ya la carrera porque el tiempo es oro. Entonces, quiero hacer una aclaración muy importante para muchas personas que no entienden por qué Saulo también se llamó Pablo, ¿sí? Algunas personas, en una forma equivocada, digámoslo así, dicen que fue que él se cambió el nombre porque como Saulo era el perseguidor, el asesino, el criminal, ahora se hizo llamar Pablo con otro nombre diferente. No, no es cierto eso. Él era Saulo con un nombre judío. Saulo también significa Saúl, ¿sí? Él se llamaba Saulo de Tarso porque nació en Tarso, ¿sí? Era de Tarso, de una ciudad llamada Tarso. Y también se llamaba Pablo porque tenía un nombre gentil o un nombre de aquella época romano, porque Pablo nació en una provincia romana. Entonces, Pablo, él tenía dos ciudadanías, la judía, que era como Saulo de Tarso, y la gentil o romana, que era como Pablo. Entonces, ya él cuando ya comienza su ministerio más adelante, que ya arranca ya como misionero a las naciones, entonces él se queda con el nombre de Pablo. ¿Por qué? Porque para los gentiles el nombre de Saulo era un nombre de un judío, entonces no era algo como muy agradable. En cambio, Pablo era un nombre romano, era un nombre gentil y su ministerio fue a los gentiles. Pablo casi no predicó a los judíos, sino que predicó a los gentiles. Ese fue su gran ministerio en la vida como creyente y como predicador del Evangelio de Jesucristo. Entonces queda claro que él era Saulo como judío y era Pablo como ciudadano romano. Por allá más adelante se comprueba eso, que él era un ciudadano romano. Alguna vez que lo azotaron terriblemente. Ahora tenemos un episodio en el capítulo 10 con el apóstol Pedro. El apóstol Pedro es un hombre que Dios lo usa grandemente en predicaciones, pero ya entonces aquí tenían que comenzar a cuidarse los líderes de la iglesia, porque a ellos era que principalmente los buscaban para matarlos. O sea, las cabezas principales, digamos así, espirituales, como en este caso el apóstol Pedro. Entonces Pedro está por ahí en una casa orando, clamando, ayunando y tiene una revelación, una visión tremenda. Eso ya lo encontramos en el capítulo 10. Y cuando él termina su ayuno, su meditación, golpean a la puerta y han ido unos jóvenes de otro lugar a buscarle. Y entonces le dijeron que el amo o patrón de ellos, que era un centurión romano, llamado Cornelio, mandaba por él, que quería que fuera a los visitar allá. Y Pedro no había ido hasta ahí a donde ningún gentil, porque los judíos no se reunían con gentiles, porque era algo abominable, según la ley judía. Entonces el Señor le confirma que vaya, que vaya. Sin embargo, Pedro para confirmar y lavarse las manos, lleva a 6 judíos para que lo acompañen y se den cuenta qué es lo que va a pasar en ese viaje que él va a hacer. Entonces él llega a la casa de Cornelio, sale Cornelio a recibirle. Cornelio se postra ante Pedro. Pedro le dice: no lo haga, porque yo también soy hombre, soy un siervo del Señor, adoramos al Señor. Pedro no permite que le rindan culto ni adoración, como muchas religiones enseñan hoy en día que le rinden culto a Pedro. Entonces, levántate, que yo también soy hombre. Y entra a su casa y entonces comienza a decir: bueno, pasó esto y esto, aquí estoy, ¿para qué es que me han mandado llamar? Entonces Cornelio le cuenta una visión que él tuvo y a través de esa visión Dios le confirma algunas cosas. O sea, Cornelio era un hombre, era un prosélito. O sea, un prosélito era una persona que era gentil y se convertía al judaísmo y empezaba a practicar todo lo del judaísmo. Entonces él daba limonas, hacía ayuno, oraciones. El hombre estaba muy dedicado a Dios, pero a través de haberse convertido al judaísmo. Sin embargo, Dios le pide que llame a Pedro, que le va a explicar algo. Entonces Pedro comienza a predicarle, pero la sorpresa para Pedro es que cuando él llega no solamente estaba Cornelio y su familia. Cornelio ha invitado muchos vecinos, muchos amigos. La casa estaba llena totalmente de personas y Pedro comienza a predicar la palabra y a predicar la palabra con poder y dice que Jesús fue ungido por el Espíritu Santo. Jesús de Nazaret fue ungido con el Espíritu Santo y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso lo dice
como en el verso 30 o 39 más o menos. Y cuando llega la parte donde dice que en Jesús hay perdón de pecados, ¿sí? Que se predica a Jesucristo para perdón de los pecados, Pedro todavía está predicando cuando desciende la presencia del Espíritu Santo sobre todos los que estaban reunidos allí y comienzan a orar en otras lenguas. Toda la gente, los gentiles que estaban, comienzan a orar en otras lenguas. Y entonces Pedro ya no puede hacer más nada, sino que dice, bueno, ahora, ¿qué impide que esos sean bautizados que han recibido el Espíritu Santo? Y les bautizaron a un grupo de gentiles, los bautiza el apóstol Pedro y regresa con su testimonio para contar lo que había pasado. Y así sigue creciendo en medio de la persecución la iglesia del Señor en aquellos tiempos.